Cersei Lannister, la leona de Roca Casterly, es sin duda uno de los pocos villanos que existen en esta saga repleta de personajes ambiguos moralmente. Cersei ha hecho cosas terribles a lo largo de su vida. Puede que haya metido la mano en la prematura muerte de su amiga de la infancia, de lo cual hablaremos más tarde. Tuvo una relación incestuosa con su hermano Jaime que dio como fruto 3 hijos bastardos a quienes hizo pasar como hijos legítimos del rey, lo cual finalmente desencadena la guerra por la sucesión y la subsecuente debilitación del reino. Conspiró para asegurar la muerte del rey y de una de sus hijas bastardas, y esto sin mencionar todos los intentos de acabar con personas, pero que no pudo concretar. En esta lista de afortunados está la pequeña Arya por el conflicto con Joffrey, Tyrion en la batalla del Aguas Negras a manos de Ser Mandon, Jon Snow por ser hijo de Ned Stark y dar asilo a Stannis Baratheon, Bronn por nombrar Tyrion al hijo bastardo de su esposa Lolis, Tristan Martell por básicamente pura maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni hablemos de todas las cosas horribles que hizo en la serie y que sin duda va muy bien con lo que conocemos de ella. Cersei es una persona terrible, no hay dos interpretaciones al respecto. Y tampoco vengo acá a intentar justificarla con algún evento trágico en su vida que la hiciera ser el monstruo que resultó ser. Porque la realidad es que la muerte de su madre durante el parto de Tyrion sí la afectó bastante, pero ella misma acepta que nunca fue inocente o dulce como sus 2 hijos pequeños. Cersei se crió en Roca Casterly junto a sus padres, Tywin y Joanna Lannister, hasta la muerte de esta dando a luz a Tyrion, su hermano mellizo Jaime y el ya mencionado Tyrion. Cersei fue la primera melliza en nacer, esto será importante luego, y siempre fue una joven de increíble belleza y elegancia natural, pero a pesar de haber nacido con todas las bendiciones físicas que pudiera desear, con una vida privilegiada, llena de lujos y de todo tipo de comodidades para la época, Cersei llegó al mundo con una naturaleza mezquina y cruel, una maldad que no la abandonó en ningún momento de su vida y la hizo crecer para convertirse en un hermoso monstruo, llena de amargura y resentimiento por todo lo que no pudo obtener, por las puertas que ni siquiera le permitieron abrir y por el destino que le tocó vivir debido a las restricciones que su tiempo le impuso por el hecho de ser mujer. Según Cersei, Jaime y ella eran idénticos de pequeños, al punto en el que nadie los podía reconocer. Sin embargo, los trataban muy diferente. A él lo criaron para pelear, combatir y ser un señor en toda regla, mientras que a ella la criaron para complacer, sonreír y ser madre. Y aunque ella odió el hecho de ser menospreciada por su género, interiorizó el sexismo que vivió de tal manera que se volvió alguien que odia a su propio género. Los capítulos de Cersei están plagados de una mentalidad bastante misógina y un desagrado general por toda otra mujer. Cersei describe a las mujeres como tontas, simples y débiles, seres claramente inferiores que la mayoría de las veces no saben hacer nada más que llorar, creyéndose ella, por supuesto, la única excepción. Ella es una Tywin Lannister con senos. Cersei resiente no ser escuchada, respetada ni obedecida con la misma inmediatez y servitud que su padre, Robert y el mismo Jaime. Resiente que solo por ser mujer la gente dude de su autoridad por sobre ellos y se atrevan a cuestionarle sus órdenes o sus motivos, cuando a ningún hombre en su posición se atreverían a hacerlo. Pero el problema es que, a diferencia de Brienne, Arya o la misma Lyanna, mujeres que no se conformaron con las estrictas costumbres de Poniente y decidieron, en diferentes grados, rebelarse ante el status quo para vivir y disfrutar sus vidas con un poco más de felicidad y honestidad, Cersei reprimió por muchos años su deseo de manejar las armas, de poder luchar uno con uno contra sus enemigos, de poder gritar y romper la rígida armadura de la cortesía. Volcó todo lo que sentía en sus odios, en sus lamentos y en sus miedos. Y es en los miedos de Cersei en los que nos enfocaremos el día de hoy, específicamente el miedo sobre su futuro, su destino. Cersei, junto con Daenerys, es uno de los personajes de la saga más fuertemente ligada a las profecías. Sus capítulos están colmados de pensamientos intrusivos que la hacen temer por sus hijos, por su posición y por su propia vida. Y esto es porque, por más que lo reprima, por más que ignore cada recuerdo y trabaje por hacerlo de lado, Cersei no logra borrar aquella noche en la que su vida cambió para siempre, en la que las profecías se volvieron parte de ella. Pero rebobinemos y volvamos a aquel momento, a la Cersei Lannister de 10 años, que solo soñaba con una cosa: casarse con el príncipe Rhaegar Targaryen. Cersei Lannister puede que haya tenido una relación incestuosa con su hermano por años, pero en cuanto su padre le presentó la posibilidad de casarse con Rhaegar, no hubo otra cosa en la mente de la niña. Rhaegar no era un joven más, era el príncipe dragón. Por sus venas corría la sangre de la antigua Valyria. Rhaegar fue el único hombre que la ilusionó más allá de su hermano Jaime, y su muerte fue de las cosas que nunca le pudo perdonar a su esposo Robert Baratheon, aunque tampoco es que le perdonara muchas. De hecho, la obsesión de Cersei con Rhaegar es tan fuerte que le dio el cargo de gran almirante a Oren Mares, un hombre joven de la casa Velaryon con poca experiencia y que luchó en su contra en la batalla de Aguas Negras, y lo hizo únicamente por su parecido con Rhaegar. No solo esto, sino que para complacerlo, decidió dejar de pagar la deuda de la corona al Banco de Bravos y darle oro para construir una flota.
flota con la que Auran aprovechó de huir a destino desconocido una vez su amada benefactora fue encerrada por la Fe de los Siete. Pero menos mal lo nombra almirante a él, no fuera a ser que Paxter Redwyne, alguien verdaderamente capacitado para el cargo, la fuese a traicionar por ser vasallo de los Tyrell. En fin, ahora saben por qué Littlefinger la considera una inútil. Fue esta obsesión con Rhaegar lo que empujó a Cersei a visitar a Maggie la Rana, una famosa hechicera que habitaba en Lannisport y que supuestamente hacía pociones de amor y leía el futuro. Cersei recuerda haber estado especialmente feliz, puesto que en esos días se celebraba el torneo de Lannisport y en el último banquete se anunciaría su compromiso con el príncipe Rhaegar, como había prometido su padre. Pero como descubrieron muchos en el Juego de Trono, los sueños casi nunca se hacen realidad. Lo único que pretendía Cersei era que le confirmaran su futuro junto a Rhaegar, pero ese fue el día en que sus sueños comenzaron a terminar. No fue sola, por supuesto. La acompañaron dos niñas doncellas, hijas de vasallos de su padre. Podemos decirle amigas, pero Cersei no sabe lo que es eso. Jane Farman, descrita como gorda y miedosa, y Melara Heatherspoon, la mayor y más bonita. Cersei recuerda haber tenido miedo antes de entrar a la carpa de Maggie, pero las dos niñas la seguían, por lo que tuvo que agarrar coraje y seguir adelante. Después de todo, era una leona y no podía demostrar miedo. Cersei fue la primera en irrumpir en la carpa de Maggie. En el interior reinaba un caos de todo tipo de olores de especies diferentes y contrastantes. La hechicera dormía, pero cuando abrió los ojos, Jane Farman, tan cobarde como siempre, no aguantó más y salió huyendo de la carpa a la seguridad de la roca. Sin embargo, Cersei admite en sus sueños que Jane fue la inteligente al marcharse, y que ahora es una mujer feliz, casada y con hijos. La hechicera las recibió con mucha menos cortesía de la que Cersei estaba acostumbrada. Las intentó echar repetidas veces y se negó a leerles el futuro. Pero Cersei era tan imponente de niña como de adulta, y la amenazó con hacerla azotar si no les cumplía el capricho de leerles el futuro. Sin embargo, fue cuando Melara le rogó que las atendiera, cuando Maggie aceptó, advirtiéndoles que había alguien allí que no tenía futuro. Para esta lectura, Maggie las hizo cortarse la yema del pulgar para así probar su sangre, demostrándonos que sus poderes vienen de la magia de sangre, el tipo de hechicería más poderosa y oscura que existe. Luego de probarla, le concedió 3 preguntas a cada una, advirtiendo a Cersei que no le gustaría ninguna respuesta. ¿Cuándo me casaré con el príncipe?, comenzó la niña. Nunca, te casarás con el rey. Si bien Cersei se desconcertó, sencillamente asumió que se casaría con Rhaegar luego de la muerte de Aerys, su padre. Pero seré la reina, ¿verdad?, quiso asegurarse. Sí, respondió Maggie con un brillo malévolo en sus ojos amarillos. Reina serás, hasta que llegue otra, más joven y bella, para derrocarte y apoderarse de todo lo que te es querido. Esto causó la ira de Cersei, que le respondió que si alguna lo intentaba, su hermano Jaime la mataría. Cada respuesta era peor, pero aún le quedaba una pregunta más, y Cersei era muy testaruda, por lo que se aventuró. ¿El rey y yo tendremos hijos? Oh sí, él 16, tú 3. El desconcierto de Cersei aumentó. ¿Cómo era eso posible? Querría haberle preguntado, pero ya no tenía más preguntas. Sin embargo, Maggie aún no había terminado con ella. De oro serán sus coronas, y de oro serán sus mortajas. Y cuando las lágrimas te ahoguen, el Valonq'ar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida. Obviamente, estas respuestas le valieron a Maggie diversos insultos por parte de Cersei, que intentó irse. Sin embargo, Melara también quería conocer su futuro, y preguntó, ¿me casaré con Jaime? Pese a los años transcurridos, Cersei sintió la misma rabia. Jaime no sabe ni que existes, recordó haber pensado amargamente. Ni con Jaime ni con nadie, le replicó Maggie. Tu muerte está aquí esta noche. ¿No la hueles? Está muy cerca. Luego de esto, Cersei la insultó una vez más y le tiró una poción espesa a los ojos, lo que hizo que la anciana gritara y las maldijera en un idioma extraño, mientras ambas niñas salían corriendo de la carpa. Un capítulo tan pequeño en su vida, pero que marcó su futuro para siempre, porque desde ese día Cersei nunca pudo escapar del miedo a que Maggie la Rana tuviera razón, a que inevitablemente una especie de destino final estuviera siguiendo cada uno de sus pasos. Pero ¿cómo no creerlo? 2 predicciones se cumplieron casi inmediatamente. Melara murió ahogada en un pozo aquella misma noche, y al finalizar el torneo, su príncipe se marchó con el rey, luego de que éste se negara a casar a su hijo con Cersei, y de decirle a Tywin que era su mejor sirviente, pero que uno no casaba a sus hijos con los sirvientes. 2 profecías cumplidas tan cerca una de la otra comenzaron a alterar a una Cersei que vivió la rebelión de Robert apartada de todo conflicto. Pero cuando todo terminó, cuando el polvo y las aguas se habían asentado, no fue con el asombroso Rhaegar Targaryen con quien Cersei se casó, sino con Robert Baratheon, el hombre que lo asesinó. Y aunque Cersei le dice a Ned que intentó quererlo, sabemos de sus capítulos que Cersei lo resentía por la muerte de su príncipe dragón y que incluso en la mañana de su día de bodas estuvo bailando con Jaime. Si a esto le sumamos que Robert susurró el nombre de Lyanna la primera vez que compartieron el lecho, su miserable unión estuvo sellada desde el principio.
Y justo cuando por fin lograba deshacerse de Robert, conspirando para propiciar todos los factores posibles que lo llevaran a su descanso eterno, justo cuando su hijo favorito, y con el corazón más parecido al suyo, por fin era el rey, se cumplió otra profecía. Dorada fue su corona y dorada su mortaja. La muerte de Joffrey desencadenó por completo la paranoia y demencia de Cersei, no solo por ser otra predicción cumplida, sino porque estaba segura de que Tyrion tuvo algo que ver, y Cersei siempre ha temido que él sea su Valonq'ar, quien termine quitándole la vida. A Cersei la dejamos en los libros justo cuando termina la expiación de sus pecados en las calles de Desembarco del Rey, pero pese a haber sufrido la humillación de su vida, su capítulo termina triunfante al darse cuenta de que el monstruoso zombie que creó el maestre Qyburn con el cuerpo de la montaña había sido nombrado guardia real, por lo que podría defenderle en el juicio por combate para salvar su vida. Sin embargo, ningún miedo de Cersei ha sido resuelto. Sabemos que sus hijos estarán más en peligro que nunca con las serpientes de arena yendo a Desembarco del Rey, Tyrion sigue con vida y en paradero desconocido, y Margaery Tyrell probablemente quede libre de cada acusación en su contra, por lo que seguirá siendo candidata para ser la más joven y bella de la profecía. Sé que este desvío les va a parecer demente, pero por favor quédense conmigo, juro que tengo un punto. Cuando era pequeña, había un programa de Disney Channel que yo amaba, Stan Raven. Estoy segura de que muchos lo conocen. El caso es que la protagonista, Raven, tenía el curioso don de ver el futuro. No podía verlo todo, por supuesto, pero sí fragmentos. Y en muchos casos, estas visiones eran negativas, por lo que el capítulo trataba de los 1001 líos en los que Raven se metía para evitar su futuro, para impedir que este se cumpla. Pero lo irónico es que casi siempre estos intentos de evitar lo que pasaría era justo lo que causaba que pasara. Y de hecho, este fenómeno tiene un nombre. Se le conoce como profecía autocumplida o autorrealizada. Y según el sociólogo Robert Merton, quien acuñó la expresión por primera vez, la profecía que se autorrealiza es, al principio, una definición falsa de la situación, que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. O sea, básicamente, y citando al dramaturgo francés Jean de La Fontaine, a menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo. Si bien es cierto que cada predicción de Maggie se ha cumplido hasta ahora, la realidad es que el peor enemigo de Cersei no es una maldición, Tyrion, Margaery o Maggie la rana, sino ella misma. Si bien no está confirmado, el texto da varias pistas que apuntan a que fue Cersei quien empujó a Melara al pozo y le causó la muerte. Por ejemplo, Maggie usa el artículo femenino para referirse a la muerte. Si bien esto es lo correcto en nuestro idioma, no lo es en inglés. La muerte en ese idioma no tiene género, por lo que es interesante que Maggie le diga respecto a la muerte que si puede olerla, porque ella está muy cerca. En esta pequeña carpa atiborrada de cosas, es más que seguro lo cerca que habrán estado las dos niñas. Asimismo, cuando Cersei está haciendo su caminata de expiación, ve el rostro de diferentes muertos, su padre, Joffrey, pero resalta una niña que se encontraba debajo de una fuente, empapada por el agua, entiéndase la obvia referencia, y que tenía los ojos acusadores de Melara Heatherspoon. Pero ¿por qué mataría Cersei a su amiga, la única que había llegado a medio agradarle realmente? Por un lado, puede que la haya motivado los celos por el deseo de Melara de casarse con Jaime, pero lo más probable es que Cersei realmente haya creído que, si nunca más volvían a mencionar lo que pasó, la profecía no podría cumplirse. Y es Melara quien le dice esto y le insiste que si no lo hablan, no será realidad. Por lo que básicamente, Cersei puede que haya pensado que dos pueden guardar un secreto cuando uno está muerto. Lo más probable es que Cersei no se quisiera arriesgar y se asegurase de que Melara nunca fuese capaz de revelarle a nadie lo que les habían dicho, así como ella hizo. Pero de ser esto cierto, comienza un patrón en el que Cersei, a través de sus propias acciones, es quien se encarga de crear el destino del que más desea escapar. Cersei, al igual que su padre, nunca tuvo la apertura de mente suficiente como para ver a Tyrion por lo que era, un ser humano. Se empecinó desde su nacimiento en verlo como un monstruo y lo trató como tal toda su vida. Incluso cuando lo relacionó con el Valonq'ar, nunca tuvo la inteligencia ni se dignó a tratarlo con la menor cortesía. Y como sabemos, si quería asegurar el odio de su hermano, lo consiguió con creces. Al huir de la capital, no hay otra cosa que Tyrion desee más que matar a sus hermanos, específicamente Cersei. Asimismo, es ella quien decide serle infiel a su esposo durante todo el matrimonio y no solo tener 3 hijos frutos del incesto, sino que terminó cualquier otra posibilidad de tener un hijo de él al abortar y propiciar su muerte. Cersei se cree muy lista, pero han sido sus decisiones las que llevaron a cumplir varias de las profecías de Maggie. Su hijo fue asesinado en medio de la inestabilidad política generada por su culpa al tener bastardos en primer lugar y por haberlo criado para ser un Maegor Targaryen, un loco peligroso que nunca se ganó el cariño, lealtad o respeto de absolutamente nadie y a quien muchos se quitarían de encima con gusto.
Por los momentos tiene otros 2 hijos con vida, 2 hijos que son todo lo contrario a ella, pero lamentablemente los Lannister, y Cersei en particular, han generado tanto odio y resentimiento hacia ellos que no veo que los inocentes Tommen y Myrcella sean capaces de escapar el castigo por llevar la misma sangre. Por ejemplo, seguramente sea Tommen quien pague el precio por las decisiones de Cersei cuando Nymeria Arena llegue a la capital y descubra que Gregor Clegane no solo sigue con vida, al menos su cuerpo, sino que ha sido recompensado con el cargo de guardia real. Y en cuanto a la pobre Myrcella, si la predicción es cierta, seguramente le toque suceder a su hermano, pero ciertamente todo apunta a que no será por mucho tiempo. Y para cuando esto ocurra, ya podría estar llegando Daenerys a Poniente, una joven reina que ya es considerada la mujer más hermosa del mundo, con sangre de dragón y de la antigua Valiria. Una mujer más joven y hermosa que le quitará todo lo que le es querido. Pero si bien lo más probable es que sea Dany, porque tiene todo el sentido del mundo, hay varias otras candidatas. Pero primero, es importante que aclaremos que la profecía de otra más hermosa realmente en ningún momento menciona, ni en inglés ni en español, que se trate de otra reina. La profecía de Maggie realmente solo menciona vagamente a otra, más joven y hermosa, que llegará para derrocarla y quitarle todo lo que es querido. Tomando esto en cuenta, mi lista de candidatas no tiene que ser necesariamente reinas. Margaery parece poco probable. Si bien es la candidata de Cersei, esta aún tiene 2 hijos a los que agarrarse para ser reina regente, y cuando Tommen muera, Margaery no tendrá ningún reclamo ni motivos para quedarse en la capital, si no es que le ocurre algo antes, siendo que vendría el turno de Myrcella, por lo que Margaery quedaría en el olvido. Arianne Martell es otra candidata. Sabemos que es joven y aunque se puede discutir su grado de belleza, sin duda es una mujer hermosa y seductora. Encantos que casi seguro utilizará para casarse con el posible Aegon Targaryen una vez se encuentren. En los libros existe un personaje llamado Joven Griff, quien dice ser Aegon Targaryen, el hijo de Rhaegar y de Elia Martell, que supuestamente había muerto en la rebelión de Robert a mano de los hombres de Tywin Lannister. Y este supuesto Aegon no solo ya está en Poniente, sino que lo último que sabemos de él es que ha conquistado Bastión de Tormentas y se prepara para una batalla con Mace Tyrell. Otra opción, y de las más irónicas, es Sansa. Sansa es más joven y es considerada una belleza ya a sus cortos 12-13 años, lo cual es evidente por la cantidad de atención que recibe. Y aunque no creo que sea todavía más hermosa que Cersei, Catelyn menciona que Sansa será aún mucho más hermosa al crecer, cuando madure un poco. La ironía de que sea Sansa es que estuvo bajo las narices de Cersei todo el tiempo, y ella no hizo más que despreciarla y tomarla como una completa idiota, a la que en ningún momento vio como amenaza. Además, si se cumpliera la teoría de Jonsa y Jon llegara a reinar, Sansa sería una verdadera reina, pero Sansa también nos plantea la pregunta de qué es lo más querido de Cersei. Sus hijos, por supuesto, su riqueza, su estatus y Jaime. Aquí podríamos hacer un pequeño caso en el que Jaime ya la ha dejado por Sansa. Sabemos que Jaime fue deshonrado y despreciado desde la muerte de Aerys, pero es con Sansa Stark que busca al menos una pizca de redención. En Tormenta de Espadas, Jaime le da su espada de acero Valyrio a Brienne para que proteja a Sansa Stark con el acero de su padre. Recordemos que esa espada y la de Joffrey salieron del mandoble de la casa Stark, Hielo, y es por la oportunidad de encontrar a Sansa que él abandona todo y desaparece con Brienne al final de los libros, dejando a un lado a Cersei por completo. Nada muy seguro, pero es una posibilidad en la que se puede pensar. Y por último, la misma Brienne. Brienne sería casi más irónico aún, pero es posible, ya que es más joven que Cersei y es irónicamente apodada la Belleza, en una burla cruel debido a su poco agraciada apariencia. Pero podría ser que Maggie, una anciana bastante fea en sí misma, tan solo estuviera aprovechando cruelmente la superficialidad de Cersei al saberla incapaz de ver belleza con algo más que no fuera los ojos. Además, Brienne es quien realmente más ha alejado a Jaime de Cersei, e irónicamente lo ha hecho con su belleza interior, al volverse un ejemplo para Jaime de cómo podría ser alguien mejor, recordándole lo que es ser un caballero y lo que podría significar tener honor. Sea quien sea, una vez esta otra mujer llegue y le quite todo lo que ama, cuando la miseria domine su vida y ya no le quede nada, Cersei morirá a manos del Valonqar. ¿Pero quién es el Valonqar? Prestemos atención detalladamente a la predicción. El Valonqar le rodeará el cuello blanco con las manos y le arrebatará la vida. Sabemos que el Valonqar significa hermano menor o hermano pequeño, por lo que Cersei ha asumido toda su vida que este será Tyrion, afianzando aún más su odio por él, al punto de intentar matarlo. Tyrion sí quiere matar a Cersei, y tomando en cuenta que pronto se reunirá con Daenerys, esto lo deja bien posicionado para llegar a Desembarco del Rey con una nueva reina más joven y más hermosa que su hermana, y también para poder encargarse de ella personalmente. Pero Cersei tiene otro hermano menor del que no sospecha, Jaime. Jaime ha sido la sombra de Cersei desde que nacieron. Nunca ha visto a otra mujer y nunca ha amado a nadie más que no sea su melliza. Al inicio de los libros, Cersei y Jaime eran el uno para el otro.
No solo Jaime tiró por la ventana a Bran Stark para que muriera, sino que es un hombre corrompido y despiadado que solo vive para luchar y tener relaciones con su hermana. Ha roto todo tipo de votos, no tiene una pizca de honor y es corrupto y cruel. Pero Jaime comienza a cambiar como resultado de perder su mano. El haber perdido lo que le hacía distinguirse como guerrero lo obliga a ver dentro de sí mismo y a enfrentar su pasado. Si ya no es Jaime Lannister, el hombre más mortífero del reino, ¿quién es? Asimismo, al pasar tanto tiempo con Brienne, una verdadera guerrera con honor y de buen corazón, poco a poco comienza a recordar que una vez, hacía mucho tiempo, él también quiso ser un caballero de verdad. Jaime sufre un cambio lento pero firme en su recorrido hasta llegar nuevamente con Cersei. Pero Jaime Lannister, el León Dorado, nunca logra llegar con su amada melliza. En su lugar llega Jaime, el Manco, un hombre que ya no es el mismo que partió hacia la guerra. Desde ese punto en adelante, las cosas estuvieron tensas entre ambos. La misma Cersei admite que ya no puede confiar en él, y por su parte, enterarse de las infidelidades de Cersei han hecho que él se aleje emocionalmente más y más de ella, hasta el punto de haber soñado con destrozarle la cara sin alarmarse demasiado por esto. Mientras estaban prisioneros en Harrenhal, Jaime confesó a Brienne que la verdadera razón por la que asesinó a Aerys fue porque éste pretendía incendiar Desembarco del Rey con fuego valirio. Si lo hubiera dejado ejecutar su plan, miles de personas habrían muerto y de la ciudad solo quedarían las cenizas. Jaime ha sido deshonrado y despreciado toda su vida por haber hecho lo correcto, y tal vez tenga que hacerlo de nuevo. Llama la atención el interés de Cersei en el fuego valirio. No solo hizo incendiar la Torre de la Mano con él, y en la serie también hizo explotar el septo de Baelor, sino que además en varias ocasiones se la relaciona con el Rey Loco. A Jaime se lo recuerda en varias oportunidades, y Tyrion directamente la compara con él. Por lo que en algún momento de su caída, luego de perder a sus hijos y de ver que está a punto de perderlo todo, es posible que Cersei intente hacer lo que tantos años antes intentó hacer a Aerys, y pretenda condenar a todos a morir junto con ella. Gracias a la batalla de Aguas Negras, sabemos que prefiere morir a ser capturada con vida, y sabemos también que su corazón es tan negro que no le importaría para nada arrastrar a quien fuera con ella. Y quizá este sea el punto final en el que Jaime se dé cuenta de que su hermana es un monstruo malvado y que se vea obligado a salvar Desembarco del Rey una vez más, esta vez acabando con su gemela malvada. No con sus manos, por supuesto, porque sabemos que le falta una, sino con la cadena de la mano del rey. Y este podría ser perfectamente el final de los dos. Ambos han sentido toda su vida que morirán juntos. Después de todo, así llegaron a la vida y así planean irse de ella. Por lo que es posible que Jaime llegue tarde y no logre evitar que, mientras termina con la vida de Cersei, el fuego valirio los termine consumiendo a ambos. Sea como sea, el verdadero castigo de Cersei por todos sus pecados será cargar con la desgracia de conocer su futuro y verse incapaz de detenerlo. Su condena será verse transitando el camino que irreversible e irrevocablemente la llevará hacia todo lo que ha temido. Son sus propias manos las que moldean su destino, y aún así, poco a poco, sin importar lo que haga, cuánto poder tenga o a cuántos asesine, la profecía de Maggie la rana la encuentra en cada rincón en el que se esconde, hasta que finalmente la oscuridad de su corazón se cierna sobre ella y no solo sean las lágrimas las que la ahoguen en la pena. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te ha gustado, por favor considera darle like y compartirlo con tus amigos, para que así llegue a más personas. Un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima. Chao.